Ahora Ya sí. está. Disculpa la interrupción. Muy No, bien. empezamos. Bueno, empezamos. Entonces, ya sabemos, porque además nos hemos tomado el interés en que cada uno tuviera el trabajo, el texto, para poder trabajarlo y traer y, y venir con el texto leído, ¿no? Los que pueden. Además, la imagen que está presente en la invitación pertenece a un cuadro de, de un pintor ecuatoriano que ustedes deben conocer, Guayasamín, y es de una serie que se llama Lágrima o Lágrimas, según, de 1964. Bueno, como tuvimos la sorpresa de, de recibir a Luis Olinto, él es uno de los colegas que va a hablar sobre el trabajo, los nombres del Super Show. Así que no vamos a pasar la grabación, sino que lo vamos a escuchar en presencia. Bueno, así que vamos a trabajar. ¿Hablo? Te escuchamos, Olinto. Ok. Bueno, buenas noches, querido Bueno, colega. Ante todo, agradezco a Ricardo Landera la invitación para estar con ustedes una vez más, esta vez como uno de los comentaristas de su texto. Siempre aprendo con Ricardo. Y hablando de aprendizaje, quiero contarles, debo contarles, una de las cosas que aprendí recientemente. Hasta, hasta hace unos días, Split, que para mí como objeto siempre fue solo un modelo de un aparato de aire acondicionado, ahora es también el nombre de una ciudad. Y es en esta ciudad de la que hablo ahora, desde dentro, aquí en Croacia, donde es la madrugada del día siguiente a lo que hoy es en Montevideo. Acabo de llegar de Zagreb y mirando el mapa durante el viaje pude ver que estuvo muy cerca de Bosnia y Herzegovina, un lugar que ustedes saben muy bien lo que vale para la historia del psicoanálisis. Aunque el nombre de esta antigua ciudad, Split, proviene de una yerba local, es imposible no asociarlo con la traducción al inglés de división, como veremos más adelante. Le cuento esto por dos razones. Primero, porque me alegra que nuestro encuentro se lleve a cabo en las condiciones que ofrece nuestra posmodernidad. Y segundo, porque si simplemente le dijera que estoy hablando de Split, algunos podrían interpretar que hablo desde dentro de un aparato de aire acondicionado, lo cual, si no fuera cómico, sería trágico. Sin embargo, al hablar de un tema, es mejor hablar desde dentro, como lo hace Ricardo. Ricardo siempre habla desde dentro del psicoanálisis. Y veremos la importancia de Split para nuestro caso. Lo que Ricardo nos trae es su interpretación de algunas lecturas como premisa teórica para sostener el lugar del analista. Sabe que los libros transmiten la verdad de su autor,
y algunos están estructurados de tal manera que permiten su apropiación por un gran número de lectores. Los recursos teóricos deberían permitir a cada persona, como el ya mencionado por Ricardo, el filósofo Hegel hizo con la obra de Spinoza, como Lacan hizo con la obra de Freud, sumergirse en ella, bucear y, si es posible, avanzar. Así lo hace Ricardo tomando las palabras de Charles Melman como una especie de epígrafe, es decir, como estas palabras iniciales que guían un texto. Estas palabras son las que traducen para él Charles Bellman como analizante de Lacan, palabras corroboradas además por varios otros analizantes también de Lacan. La fórmula del maestro francés para el objetivo del análisis: no ceder al deseo. Cuando este objetivo se ve obstaculizado, la propuesta es examinar la relación entre el superyo y la castración del gran otro, bajo la intervención del mecanismo de identificación, concluyendo que el sujeto retrocede ante su propia castración en la medida que, para él, esta consiste en lo que le falta al otro, mayúsculo, una falta cuyo intento de llenar puede ser tóxico. Y, por supuesto, para llegar a este punto, Ricardo Landera da algunos giros, utilizando la división, la spaltung, el split, ¿por qué no?, como eje. Super-yo, castración, ley, destrucción, neurosis, psicosis, super-yo, deseo, pasiones alegres, pasiones tristes, goce fálico, goce del otro, goce del ser, goce interdicto, goce del padre, de la horda primitiva y otros. Estas divisiones, como en la física, el átomo dividiéndose en prótones y neutrones, ocurren hacia adentro, como el superyo, que es a la vez la ley y su destrucción. Como dice, citando a Lacan, buscando dar cuenta de la imagen del superyo como una figura feroz, vinculada a los traumas primitivos. Aquí es donde Ricardo empieza a delinear el lugar del analista, apoyado ahora en una cita de televisión. La cobardía, acá está se refiriendo a aquellos que ceden al deseo. La cobardía moral lleva a la psicosis. Lo que se rechaza en el lenguaje, es decir, en lo simbólico, regresa en lo real, un retorno que puede ser mortal. Ahí es donde usa como ejemplo una referencia a la Divina Comedia, una referencia que, confieso, no entiendo del todo y por eso me dedico a ella. El enganche se produce mediante la excitación maníaca de quienes se agitan en aguas glaucas. Así que, como no la entiendo, me aventuraré a comentar, precisamente porque nos corresponde encontrar el grano de verdad en cada afirmación. No hace falta decir que no soy experto en nada, no soy especialista. Creo que los analistas no deberían tener especialidades según el modelo aristotélico, prefiriendo el modelo platónico. Ahora bien, que yo sepa, el término excitación maníaca no aparece en la Divina Comedia. Quienes se mueven allí
nunca lo hacen en aguas glaucas. Al contrario, quienes se mueven lo hacen en aguas turbias, como le sucede a quienes pecan por ira y melancolía, atrapados en el fondo del cenagoso y humeante río Estigia, en el quinto círculo del infierno. Y también a los pecadores de gula, en el tercer nivel del infierno. Curiosamente, quien custodia ese tercer círculo es Cerbero, el terrible perro de tres cabezas que, azotado por los latigazos de una granizada densa y constante, se estremece todo el cuerpo, mientras las almas condenadas se retuercen en el lodo, como nos cuenta Dante en el canto 6. Cerbero, un anagrama de cerebro, sede imaginaria de la psique, es una imagen apropiada del superyo, feroz y obsceno, que obliga a los pecadores a pagar caros sus pecados, incluso aquel de que nadie está exento, el pecado original, como nos recuerda Lacan en televisión. En cuanto al adjetivo glauco, un color entre el azul y el verde claro, asumiendo que desde la primera línea del texto el caso clínico que se presenta a continuación ya estaba presente, tiendo a pensar que la figura de Elena de Landeira ya estaba presente. No nos equivoquemos. Su caso se coloca al final únicamente por comunidad del lector, ya que, sin duda, fueron las asociaciones de esa analizante las que llevaron a la revisión bibliográfica. Y en esa lectura de televisión, cuando Lacan menciona a Dante, es para destacar la mirada de la Beatriz de Dante, de la otra Beatriz, como vemos en el cuadro de Henry Holiday, el conocido. En el análisis, recordemos, no buscamos reencontrar la teoría en cada caso. Al contrario, teorizamos a partir de ella. Y ese color glauco me recuerda a Helena, a otra, a la de Troya. Homero se refiere a ella como Glaucópidos, la de ojos glaucos. Y a veces, cuando es la propia Helena que menciona sus ojos, se refiere a ellos como unópidos, ojos de perra, ojos que expresan deseo, precisamente el deseo a que no hay que ceder. ¿Por qué? Como descubrió Freud, el núcleo de nuestro ser, el Kern unseres Wesen, radica en desear. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar a Ana. Anita, ¿estás por ahí? Ando por acá, ¿cómo están? Bueno, Bueno, te hoy, escuchamos. gracias. Hoy tengo el gusto de comentar, para compartir con ustedes, el texto de Ricardo Landeira, Los nombres del superyo. El gusto, porque realmente es un trabajo que me ha impactado mucho por su fineza teórica y por la transmisión de ese imposible que tiene que ver con eso que pasa en la clínica. Cuando digo impacto, digo eso que ha tocado de alguna manera muy particular en mí y he utilizado como brújula para ponerlo a producir y me ha hecho, como Ricardo dice en su trabajo sobre Hegel y Spinoza, y como él mismo ha hecho en este trabajo, bucear en las profundidades y también en las superficies de la teoría y de la práctica psicoanalítica. En el seminario Ancor, Lacan nos dice: nadie obliga a nadie a gozar, salvo el superyo. El superyo es el imperativo del goce. Goza.
En su trabajo, Ricardo propone que el superyo no es solo una instancia normativa, sino un mandato feroz, mortífero, que empuja al goce. Entonces, Lacan desplaza la lectura freudiana clásica del superyo ligado a la prohibición y la ley para mostrarlo en su vertiente excesiva y cruel. El texto aborda una distinción central en Lacan, la del goce del ser y el goce introducido por el significante fálico. Cuando Lacan habla del goce del ser, se refiere a un goce correlativo a la existencia misma, al dicho ser, que no se articula con el significante y que por tanto queda en un resto irreductible. Este goce no es sexual, porque el goce sexual, en la teoría lacaniana, se abre siempre a partir del significante, no del ser. El sujeto accede al goce sexual en tanto sujeto del lenguaje, atravesado por la castración. El significante del falo cumple aquí una función ambivalente, introduce una división en el campo del goce. Por un lado, interdice ese goce absoluto, ilimitado, que Freud asoció al padre de la horda primitiva, un goce de apropiación total, imposible de simbolizar. Por otro lado, el mismo significante del falo hace posible un goce mediado, recortado, que se liga al semblante y ya no al ser. En su trabajo, Ricardo subraya cómo el superyo reactiva el goce del ser, allí donde el sujeto experimenta la imposibilidad de inscribirlo simbólicamente, y éste retorna como un empuje pulsional violento contra sí. Lo crucial, entonces, es que el significante fálico abre un campo de goce posible. Al dividir, habilita. El goce del ser queda señalado como interdicto, pero justamente esa prohibición hace posible otros modos de gozar, desplazados al registro del semblante. Elena se ofrece como objeto al goce del padre, lo cual se define como un goce incestuoso, posición subjetiva de Elena en la estructura en relación al deseo y al goce. Elena se sitúa como objeto A, objeto causa del deseo, pero en este caso no en la dialéctica de la falta, sino en una lógica de sometimiento al goce del padre. El goce ilimitado del otro es mortífero para el sujeto si no interviene la castración como corte. Nombrar ese goce como incestuoso lo hace entrar en la lógica de la prohibición estructural y permite marcar un límite que separa a Elena de la absorción en el goce del otro. Al goce es necesario nombrarlo para que exista. Lacan dice en Radiofonía: al ente le es necesario decirse para ser. No es hasta que se nombra que puede existir. El goce solo adquiere la cualidad de incestuoso cuando se lo inscribe en el orden simbólico, es decir, cuando se introduce el nombre del padre, que separa, que prohíbe y que a la vez funda el campo del deseo. La castración es la operación simbólica que pone un límite al goce absoluto del otro, abriendo la posibilidad del deseo propio del sujeto. Esto abre la vía para que Elena pueda situarse en relación con su propio deseo. Solo cuando interviene la función paterna y la prohibición incestuosa se nombra, se establecen los límites que permiten la emergencia del deseo singular. En el seminario 11, Lacan introduce la banda de Moebius como modelo topológico para pensar el inconsciente. Allí plantea que el inconsciente no es un adentro ni un afuera separado, sino que funciona como una superficie en la que el anverso y el reverso se continúan sin poder distinguirse, tal como ocurre en la banda de Moebius. Dice Lacan, lo que pasa en un anverso está en el reverso, la estructura del inconsciente tiene la forma de una banda de Moebius. Es interesante subrayar lo que Ricardo aborda en el caso, la identificación con ese goce sádico paterno, que no es obediencia, sino incorporación del mandato y goce en la autodenigración. El caso clínico que nos trae Ricardo muestra cómo la descalificación internalizada por Elena, su padre gozando al denigrarla, se vuelve un obstáculo para su deseo.
El trabajo analítico se orienta a cortar ese circuito. El corte de la banda de Moebius es la operación analítica que posibilita mostrar la disociación que opera en Elena entre el goce paterno y la interiorización del mismo. Esto nombra el goce como incestuoso y habilita un lugar para su deseo. En el texto se plantea de manera muy clara la tensión fundamental entre deseo y superyo, tensión que atraviesa la clínica y que toca directamente la ética del psicoanálisis. Freud nos muestra que el superyo surge como heredero del complejo de Edipo, pero Lacan nos invita a pensar más allá de la función normativa. El superyo no solo prohíbe, también empuja a un goce sin límites, a una satisfacción que se experimenta como mortífera. Frente a este imperativo superyoico, Lacan contrapone la ética de no ceder en el deseo. El deseo, a diferencia del superyo, no exige un goce absoluto, sino que se sostiene en la falta, en la castración. Podríamos decir que el deseo abre un horizonte de creación, mientras que el superyo clausura en la repetición de la injuria. Aquí la cuestión de la nominación se vuelve crucial. El superyo habla en el sujeto como una voz que maldice. Sos una inútil, no servís para nada, no deberías desear eso. Son palabras que se fijan y congelan, que atan el goce a un circuito cerrado de autodenigración. En cambio, el deseo requiere otra forma de nombrar, una nominación que no clausura, sino que abre, poner en palabras a lo indecible, darle lugar a lo que no encaja en el discurso familiar. El caso clínico de Elena, que aparece en el texto, es ejemplar. La paciente había incorporado el goce sádico de su padre en forma de autoacusación constante. Solo cuando el analista nombra ese goce como incestuoso, se produce un corte, un efecto de separación entre el superyo paterno y el deseo de la paciente. Este acto de nombrar no como injuria, sino como interpretación, tiene así un poder liberador. En definitiva, lo que se juega entre deseo y superyo es el destino del goce. O bien el sujeto queda atrapado en el mandato superyoico que lo empuja a gozar más allá de sí mismo, o bien logra un anudamiento distinto, asumir el límite de la castración y hacer del deseo su brújula. Muchas gracias. Por Gracias acá. a ti. Bueno, ahora vamos a tener el gusto entonces de escuchar a Camila Borba. Bueno, me sumo a los agradecimientos de poder acercar algún comentario sobre el texto planteado para la reunión de hoy y comentarles que, bueno, también algo de lo que me surgió escribir tiene que ver con el impacto que tuvo el texto en mí, algo que tocó y bueno, está bueno que eso se vuelva motor para poder seguir pensando. Quisiera detenerme en un detalle que me parece crucial en este caso. El momento en que Elena recuerda el brillo en los ojos de su padre, un brillo encendido justamente en el instante en que él la denigra. Ese rasgo aparentemente menor, casi anecdótico, revela la dimensión de goce en juego. No se trataba de una corrección pedagógica ni de un intento de orientación paterna, sino de un plus, un resto, algo que se satisfacía en la humillación de su hija. El brillo en sus ojos y la aceleración en el discurso, en ese contexto, es índice del goce del gran otro. Ese mismo brillo retorna en Elena, en el modo en que ella misma relataba sus tropiezos. El analista lo capta en su mirada y en su voz, cuando con insistencia repetía la lista de sus imposibilidades, sus errores y sus fracasos. Ahí también había un resto de satisfacción, un goce que se colaba en el discurso, disociado de su sufrimiento manifiesto, como si, al narrar su desgracia, ella pudiera ocupar, sin saberlo, la posición misma del padre gozador. Ese es el punto clínico. No basta con escuchar el contenido del relato,
hay que estar atentos a cómo el goce se hace presente en la escena analítica, en la mirada, en la voz, en lo que exceda el significante. Y aquí aparece con toda su fuerza la dimensión del superyo, porque ese brillo del padre no quedó solo en el recuerdo, sino que se encarnó como mandato interiorizado. El superyo en este caso no se limitaba a prohibir o a exigir rendimiento. Su función era más perversa. Obligaba a sostener el lugar de la degradación, a fracasar una y otra vez para alimentar el goce del gran otro. Es decir, no era únicamente un no harás, sino un debes repetirte en la imposibilidad. El superyo se revela en su faz más cruel, empujar al sujeto a gozar precisamente en aquello que lo aplasta. En el seminario 11, Lacan establece una definición estructural del significante al afirmar que un significante es lo que representa el sujeto para otro significante. Con ello introduce la idea de que el significante carece de sentido en sí mismo y que su valor se sostiene únicamente en la diferencia y a la articulación con otro significante, produciendo así el efecto de sujeto como correlato de dicha operación. Esta formulación, que condensa la lógica del inconsciente freudiano, será retomada y formalizada en el Seminario 17, donde Lacan distingue los lugares del S1, significante amo, y del S2, saber. Allí subraya que el S1 aislado no significa nada, y que solo al enlazarse con el S2 cobra eficacia, haciendo posible la producción del saber y situando el sujeto dividido en la estructura. Lacan, en los cuatro discursos, muestra que el lazo social mismo se sostiene en este principio fundamental. Un significante solo adquiere valor en la medida que se articula con otro. Elena, al repetir sus fracasos con esa mezcla de sufrimiento y goce, mostraba cómo había quedado identificada a ese brillo paterno, a esa mirada que la reducía a objeto degradado. Y justamente ahí se jugaba el obstáculo mayor, a su deseo. No en contradecir a los padres o en boicotearse a sí misma, sino en quedar fijada a esa escena superyoica de hostigamiento, en la que ella misma encarnaba la voz y la mirada del padre. Entiendo importante resaltar que el superyo no es parte del pensamiento, no es una conclusión del pensamiento, sino algo que cae cuando está por producirse algo del deseo, del placer. En el superyo no hay significante, sino signos y marcas. Lo que me parece valioso del recorte clínico es que ubica el giro en la dirección de la cura. Cuando se puede nombrar ese goce incestuoso, ponerlo en palabras, cortar la confusión entre el deseo propio y el mandato del gran otro, se abrió la posibilidad de que Elena comenzara a sostener su deseo desde otro lugar. El analista no se quedó en la pregunta por el deseo, sino que intervino en el punto donde el goce superyoico la capturaba. Lo que el analista señala, y este caso lo muestra muy bien, es que no basta con leer sus tropiezos como un modo de contrariar el deseo de los padres o de boicotear el propio. El deseo a veces se sostiene frágilmente, por eso hay que sostenerlo. Había que escuchar el punto donde la identificación con el goce del padre se hacía presente y nombrarlo, porque hasta que no se nombra ese goce incestuoso, que la mantiene fijada como objeto degradado, la inhibición persiste. En este sentido, el detalle del brillo en los ojos funciona como un hilo conductor. Es el signo mínimo que condensa la presencia del goce en el padre, su transmisión superyoica y la repetición de esa posición en la propia Elena. Y muestra cómo, en la clínica, a veces es en estos detalles donde se juega la clave de una dirección posible. Bueno, hasta aquí los comentarios que quería compartirles hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Camila. Y bueno, entonces abrimos ahora un espacio para poder charlar sobre esto, discutir, o bueno, esperamos una instancia rica para
de producción. Yo, si me permitís, Beatriz, quiero hacer un breve comentario. Eh, Jorge Luis Borges permanentemente señalaba, no solo en uno, sino en varios textos y en entrevistas, que muchas veces una lectura mejoraba el texto leído. Yo creo que acá, en las tres intervenciones, la de Olinto, la de Ana y la de Camila, siento que mi texto mejora. Quería hacerle llegar ese sentimiento. Después podemos discutir algunas cosas, pero la sensación que tengo es ese. Muchas veces una lectura mejora el texto. Por ejemplo, la lectura de Lacan sobre Freud, las lecturas que hubieron sobre el Quijote o sobre Shakespeare, lejos de cerrar otro, ese otro tiempo primero del escrito, lo realzaron. Entonces, sentí eso con los tres y se los quería hacer saber. Estamos de acuerdo, ¿eh? Yo me pregunto si, en- disculpen, si en este caso clínico, la intervención del analista, que es la intervención de un tercero, no se parece a la intervención del padre cuando introduce la posibilidad de separación de la madre y el niño. Esa tercería, es decir, es obrar como un buen padre, a pesar de que es un analista, y sin embargo, esa instancia se cumple. Esa es la sensación que tengo escuchando todo esto que ya lo han repetido de alguna manera los tres compañeros. A mí me parece muy interesante esto que preguntas, Beatriz, o que planteás, porque em, yo me quedé pensando después de leer el texto y bueno, yendo de aquí para allá, entre este caso y otros, este, cómo el nombre del padre no opera de una vez y para siempre. O Mm. sea, entiendo o pregunto, me pregunto, esto mismo que tú traes. Hay un nombre del padre que opera en la estructura, Claro, porque en en la realidad estructuración es, psíquica, en la estructuración psíquica, pero después el movimiento que se muestra en el caso vuelve a traer algo de eso para poder abrir otra posibilidad. claro, porque precisamente Lacan pluraliza los nombres del padre. No dice el nombre del padre, sino en determinado momento de su obra, como que Sí. hay muchos. En el seminario 5, ¿no? Creo que era. Los nombres del padre, ¿no? Sí, también esto de nombrar un goce incestuoso me parece que tiene que ver con esa terceridad, ¿no? Porque hasta que no es nombrado, no opera No se una había dado sanción. cuenta. Mm. De cualquier modo, me parece importante la pregunta de Ana, si el nombre del padre opera, aunque sean varios, se opera para siempre.
creo que es una pregunta importante porque algunos podrían, pensando en la fuerza del superego, el superego, eh, creo que la pregunta es bien, muy relevante. Puede llevar a la psicosis, ¿no le parece? Cuando Sí, ella sí. es tomada por un superego feroz, para usar la expresión. Mm. No sé si va por ahí, pero lo que me viene es como la metáfora del taburete, ¿no? Cuando una de las tres patas falla, algo se desanuda, algo en la estructura pasa que puede cantar como, bueno, en otra situación. ¿La metáfora de qué? El taburete de tres patas. Ah, taburete. Sí, yo me he preguntado también sobre eso, cuando leía el fragmento, la viñeta que trae Ricardo, y se me ocurrió en ese momento, y creo que lo sigo manteniendo, que tenía que haber primero un nombre del padre, de la estructura, como decía Noy, cuando se conforma, para delimitar bien neurosis de psicosis, bueno, y de perversión también, por supuesto. Y en todo caso, hay autores, no me acuerdo si es Juan David Ignacio, sí, me parece que es él, sí, que habla de los nombres del padre y todo eso. Como que habría varias instancias más, pero se me ocurre que tendría que haber una primera que delimite la estructura. Y ahí sí podríamos pensar la psicosis como donde nos hubiera dado ese primero. Pero no sé, es Ujú. una lectura que se me ocurrió. Digo, no, no sé cuán acertado puede ser eso. No es exactamente el caso de Elena. No, 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 no. Me llevó a pensar en base Sí, a... sí, sí, no, yo sí. pienso que Elena sí se dio lo del nombre del padre y ahora tiene como ciertos elementos como para poder trabajarlo justamente con la ayuda de su psicoanalista, de Ricardo. Pero yo lo pensaba en general, como diciendo, bueno, está bien, debe haber múltiples nombres del padre, como Lacan pluraliza, pero tendría que darse uno primero. Pero digo, así lo pienso yo, no sé si es acertado o no, digo, no tengo idea. Sí. Yo me acordé de un caso que podría ser así. Ah, bueno. Sí. Yo creo que me escuchan, Sí, Sí. 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 porque se me ha cortado varias veces la comunicación, por eso Mm. eh, yo pienso que cuando Lacan nos brinda la posibilidad de pensar la estructura como un anudamiento de las distintas maneras de anudar el nudo borromeo, también nos está diciendo que hay tiempos, que hay momentos del anudamiento. Uno es el anudamiento que permite sostener inicialmente una estructura como neurótica. Y eso de alguna manera tiene que ver con un tiempo de la estructura del sujeto. Eso Ajá, no implica que en la estructura del sujeto todos los elementos estén anudados, como podemos llamar neuróticamente, en relación a la castración y que los goces sean fálicos, sino que permanentemente, y por eso Lacan al final de su trabajo
tiene que decir no hay una castración, hay castraciones. Se sigue trabajando con la emergencia de otros goces, muchos de los cuales son goces que están más allá de lo fálico y que Lacan puede Ujú. escribir como goces del otro en la intersección de lo imaginario y lo real. Ah, sí. Ese punto nos dice a nosotros en qué medida la activación de determinados goces que están más allá de lo fálico irrumpen aún en el sujeto neurótico, de alguna manera haciendo trastabillar el anudamiento, a tal punto que ahí podemos hablar, si no de psicosis, por lo menos de la locura neurótica, que no es poco Mm, importante. Y poder pensar en qué medida esa irrupción, esa activación, aquello que nos dice que está más allá de lo fálico, se vuelve importante. Recuerda el término aquel que acuñó Lacan, me parece que en dos o tres oportunidades, que en vez de algo que es íntimo, dijo que era éxtimo, Mm. agregando ah, sí. EX, ¿no? Eso de lo propio que aparece del lado del otro. Entonces, nosotros muchas veces, aún neuróticos o también psicóticos, estamos jugando con eso, que lo íntimo es aquello que reaparece desde uno, pero también desde el otro. Por eso la clínica lacaniana es una clínica tan interesante, porque siempre tenemos que saber como analistas sobre qué estamos operando, cuál es Ya. el elemento que está en juego. Y pueden ser elementos diversos. Está la locura, está las alucinaciones en neurosis. ¿Y no te parece, Ricardo, que esa lembranza que tuvo Beatriz de los diferentes nombres del Padre, que puede operar también en ese momento? Yo me acordé que me vino ahora, hace muchos años que no pensaba en eso. Y si escuchaba por acá, se escuchaban hablar en una alternativa al superego, siempre feroz, como un ego auxiliar. Y ahora se me pasó que podría ser otro nombre del Padre, porque el nombre del Padre funciona como norte para una persona, ¿no? Pienso que sí, Mm, claro. para un lado, para otro. Me sigue ocurriendo el hecho de que tengo cortes de Sí, se internet corta, sí. y no los estoy pudiendo escuchar, así que con placer voy a escuchar lo que ustedes tengan para decir, porque me cuesta intervenir, porque de Ah, golpe me pierdo el diálogo. es que cuando hablaba de distintos anudamientos, Ricardo, me pareció que en esos Sí, anudamientos entran, pueden colaborar los distintos nombres del Padre, porque eh, si hay un primer nombre del Padre que es fuerte, él Ujú, creo que puede permitir que haya otros. O Ujú. si es sí. extremadamente duro, no va a permitir nada, nada. Y eso es Ujú. lo peor, ¿no? Eso es lo peor. Pero si el primer tiene una abertura, posibilita que haya, que podamos decir el padre Freud, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Escuchó?
Yo Sí, no sé si sí. entendí, como que sería un nombre del padre que es primario, básico para la estructura, pero que además fuera lo suficientemente flexible o que permitiera movimientos para que otros nombres del padre pudieran en otro momento intervenir. Fue lo que yo entendí, no sé si es lo que quiso decir Olinto. Sí, sí, Pregunto porque me quedó eso. ¿Era eso? sí, sí. Ah, bien, bien, bárbaro. Yo creo que en esto se juega también cómo entendemos la locura dentro de la neurosis, Ujú. que aún habiendo sido estructurada un anudamiento bajo la predominancia neurótica, hay activaciones de otros elementos y se necesitan, digamos, otros actos, otras intervenciones para seguir anudando. En los últimos seminarios, Lacan decía que solo era una cuestión de anudamientos, que el analista se pasaba anudando. Creo que en la topología y el tiempo, y también en Ujú. disolución, los últimos seminarios. Y a mí me parece que sí, porque no basta decir que un sujeto es neurótico, sino Claro. basta ver cómo es neurótico y en qué aparecen esos elementos que nos dicen que se trata de otra cosa. Que muchas veces, por defecto de manejar lo que es una estructura pensada topológicamente, hablamos de psicosis y no todos los elementos de la locura neurótica son psicosis. A veces los psiquiatras dicen, bueno, hay una puja psicótica que aparece, una psicotización aguda. A ver, inclusive muchas de las pacientes de Freud llamadas histéricas deliraban, eh, tenían alucinaciones, tenían profundas perturbaciones orgánicas y nunca para Freud dejaron de ser histéricas. Y nosotros vemos entonces que no hay un anudamiento para siempre de todos los goces a partir del anudamiento estructural inicial, sino que el trabajo del analista está en seguir anudando, en seguir viendo de qué Sí, se claro, trata eso que aparece. claro. Pero tiene que ser posible eso, ¿no? Mm. Hace pensar en un sastre que hace el pez punteo y le deja cierto margen como para que en la medida que se vaya cambiando pueda ir anudando y en algún momento dar una anudación una terminación al traje, por decirlo de alguna manera. Esa es la imagen que por ahí genera esto que están trayendo ustedes. Por lo Ujú. menos me la genera a mí, como un sastre que está siempre hilvanando, cosiendo y bueno, y deja un margen ahí. No, no cierra la costura definitivamente para entregar la obra, de alguna manera. Sí, Claro. está como ahí. Y Ujú. tomando la metáfora que trae Sergio, que me parece muy apropiada, hay que ver también si cuando estamos en relación a un tejido, a una textura, el agujero implica que va a haber un corrimiento a los otros o que se puede dejar ese agujero y seguir trabajando a partir de eso, ¿no? No, Las seguro. mujeres, por ejemplo, en las medias de las mujeres, miren de lo que me voy a Sí, acordar, cuando cuando, se le cuando corre un se punto. cuando se agujerea las medias, ahí el asunto es qué se hace a partir del agujero, porque a veces hay corrimiento que se puede seguir manteniendo y otras veces se abre totalmente la media. En la estructura de un Sí. sujeto pasa eso. Lacan hablaba de falla de la estructura y cómo compensar la falla. Por ejemplo, en el seminario sobre el síntoma decía que un cuarto elemento, siempre hay otro elemento que viene a hacer algo con lo que ha fallado en el anudamiento. Y yo creo que los analistas lacanianos tenemos que saber que estamos trabajando con eso.
No se trata de interpretar un discurso y crear sentido, se trata de anudar. También se interpreta y también se busca un sentido, pero se trata de anudar aquello que de golpe se desanudó o que pertenece a otro elemento que no es lo que está en relación al principio del placer. Como ¿Sabés el qué? punto de capitaneado. Eh, El Claro, capitón, como el punto del an- capitón an- en los Ricardo, sillones con esto que antiguos. traes de las medias, me acordaba que antiguamente había un aparatito que era para remallar. Entonces se agarraba la media y de alguna manera se iba anudando con el aparatito y se restablecía el tejido. Así que es algo muy parecido. Y Creo sí, que eso no existe más ahora, pero me en y el una acuerdo punto que de lámpara. capitoné. mi En abuela una se lámpara. remachaba las Se medias. hacía eso en una lámpara. ¿Eh? Y No era sí, una la lámpara, media con una naranja. Pones una una naranja, lo naranja. que sea, y cosías la media cuando se agujereaba. Así es. Es, En casa era una lámpara vieja. también una lámpara vieja cumple la misma función. Tiene que ser algo redondo, circular, que permita Pero, Claro. hacer que pero mantenga la forma de la media. esto volvía a hacer el tejido, no era un surcido, No, no, no. que se volvía a hacer el propio tejido, ¿no? El jersey. Estos surcidos psicoanalíticos. Exacto. Bueno, pero entonces el super yo tiene que ver con la irrupción de algo que procede de otro lugar, no de ese lugar que tiene que ver más allá de lo que es lo simbólico. Y como pertenece al más allá de lo simbólico, el sujeto, de alguna manera, cuando se dice esas cosas, dice que se piensa de esa manera, que su pensamiento le dice eso. Eso no es su pensamiento. Eso no tiene una hilación de significantes. Eso no tiene distintos momentos lógicos. Eso es la irrupción de un elemento afirmativo que asegura un elemento sobre el sujeto. Y yo creo que el sujeto, un analizante que comience a darse cuenta de eso, comienza de alguna manera a poder ver que lo que se dice él mismo de sí o lo que piensa que otros dicen de sí es un elemento que está por fuera del manejo lógico que hace con las otras cosas. Tiene otro estatuto en la estructura y tiene otra estofa en su creación. Y yo pienso que cuando la persona empieza a manejar eso, está en mejor condición de hacer algo con eso y no someterse a eso. La sumisión a eso para los sujetos normalmente es decir, bueno, si yo soy eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? No puedo hacer otra cosa. El asunto es que es eso para ese mandato, pero él puede ser otra cosa. Poder diferenciar eso me parece que es vital. Y, Bueno, todo y el ahí se trabajo puede. de Ah, todo el trabajo de Freud cuando dice lo que fracasan al triunfar, mm. dice del punto en el cual los sujetos, llevando el deseo hasta cierto momento, ven sometidos a eso interior que les dice que tienen que dejar caer eso o que ellos no están a la altura de lo que quieren lograr. En eso se juega algo de la locura neurótica, porque es una verdad. Es una verdad la Es injuria una superyoica, certeza, digamos. es Es casi una una certeza. certeza. Hasta claro, sin la operación analítica, eso funciona de forma muy loca. No hay otra forma posible de ser. Yo no leí el texto, eh, así que estoy eh, basándome lo que voy a decir en lo que escuché que ustedes trajeron.
y en lo que están diciendo. Y me preguntaba si del caso, que entonces no lo leí, pero lo leeré después. Pero digo, pensando en lo teóricamente, el, ahí en el trabajo con el analista se pudo producir como si fuera, se pudo introducir una ley, ¿no? Yo creo que se Una, pudo una, nombrar una claro, pero ley. Se pudo al nombrar. nombrar, pero al nombrar eso que tiene que ver con ese mandato super yoico, lo escuchaba y pensaba en esto de que si se introdujo alguna ley, ley deseante, ley del deseo, para poder desear, como que en ese punto el analista operó ahí, eh, eh, sí, introduciendo la ley, como introduciendo otra cosa, algo que separa del incesto, justamente. Bueno, es una tercería, ¿no? Porque incluso lo pensaba en relación a esto que decías, Beatriz, de que te recordaba a cuando el padre de alguna manera se impone y separa en relación al niño y la madre, ¿no? Y acá se produce algo de eso también, en la estructura, en el trabajo de análisis. Entonces, si es posible, esto que traía Luis, de que sí es posible, si no fue algo tan fijado, fijo, que es ya del orden de que no hay una posibilidad de movilidad justamente, si es posible, quizás se puede introducir a través del analista esa ley del deseo, eso que se abre, esa diferencia, eso que produce otra cosa. Es difícil, es muy difícil. Mm. Claro. eh, Pero Cuando el mandato superyoico está ahí mm, prevaleciendo, se activa, es difícil, es un trabajo eso, ¿no? Porque no siempre, eh, a veces no alcanza ni con las palabras, ¿no? mm, Como Ricardo trae en el trabajo, eh, está la ley, el super yo marca una ley y también su destrucción. sí, sí, exactamente. Ese es Marca una ley y también su destrucción. sí, Mm, ese es Claro, un ahí está problema hablando grave. de la ley de ese nombre puesto, digamos, de ese rasgo con el que se identifica y queda ahí enganchado, ¿no? mm, Ahí me parece que está uno de los lugares donde aparece la importancia de este texto de Ricardo, eh, de la importancia del deseo, ¿no? Porque, mm, eh, 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 Mm, bueno, está la posición del analista, lo que hace el analista frente a una situación de esas. mm, ¿Dónde orienta su escucha? ¿No? Entonces, su escucha está orientada para el deseo y para las intervenciones que obstaculizan ese deseo. Ahí se da de cara con con el superego, con la mm. acción. Y ahí está, Pero, entiendo así, la importancia que da Ricardo a las distintas enotaciones. Él hace un dibujo en la página, qué sé yo, en la página sí, 5 a la mitad del trabajo, sí. hace un dibujo de esas anotaciones. Y, y es ahí donde el analista se puede meterse también algunas veces, ni siempre, me parece, pero al menos no Claro. para mi capacidad, de hacer parte de esas anotaciones, ¿no? Mm. Pero hay Pero también, tendo como mira lo que va a ser el deseo del paciente, no solo el deseo del análisis, el deseo
que Sí, tiene sí, claro. el Ah, analizante. claro. Ujú. Lo que es interesante también es introducir la mirada que el analista posa sobre la paciente, donde ve el brillo de los ojos de ella, como está contando de su Ujú, padre. Entonces, claro. que hay algo más que es la mirada. No es solo escuchar la voz de la... Claro. Como que vio el brillo ahí, ese brillo que Es- estaba en los ojos del padre Eso, y sí. se trabajó con eso. Se trabajó Es y que creo que fue lo definitivo en ese análisis. capaz que en eso que hablábamos de encontrar para ese S1, ese S2, esa escena anterior, por lo tanto ese goce como el reverso del deseo, porque ella mantenía que quería estudiar, que quería hacer una cosa y otra, pero en esa imposibilidad por ese lugar degradado, parece que en esa lectura donde se ubica ese S1 y S2 es que se permite el corte en la banda, como mencionaba Ana, ¿no? Mm. En ese reverso. Ujú, El Que padre ahí piensa, ¿no? cuando aparece el brillo en la mirada de Elena, es que el Mm. analista puede reorientar la dirección de la cura en función de hacer el corte para mostrar que ahí había algo que funcionaba igual, pero al revés en ambos lados, ¿no? Claro. Esto que era del padre, que era también de ella, no podía verse, Elena no podía ver eso, no, no, no Con sabían lo Elena, que estaba metida. no, Elena no sabía ¿Sí? en lo que estaba metida y el analista tampoco, porque lo que yo veía en relación a ella eran dos Claro. cosas. Una, la excitación visual que tenía cuando se degradaba y la Mm, aceleración de sus palabras. Hablaba mucho más acelerada, como Mm, hipomaníaca. Y después mm. volvía. Cuando hablaba Desdichada. tan mal de ella. Pero yo no sabía qué significaba eso. Era un claro. elemento que lo captaba y no lo sabía. Solo empezó a tomar sentido Mm. después cuando ella comenta en determinado momento que el padre tenía esa misma expresión cuando la degradaba. Recién ahí aparece ese C2 que le da sentido, pero yo no le puedo dar sentido a un claro. elemento que aparece ante mí y Claro. que para mí no tiene sentido. No sabía por qué ella hacía esto. Me parecía raro, pero más de eso no lo sabía. Pasó un tiempo que ella da la clave. La clave era que eso era lo que veía en el padre. El padre tenía esa mirada y esa aceleración de voz cada vez que la insultaba y la denigraba. Ahí Qué se bueno. junta el elemento, Mm. pero hay Eh, que estar, me parece, atento a eso, aún a lo que no, ella no sabía que lo Mm. hacía y yo no sabía por qué lo hacía. Sí, ahora, eh, Faltaba el otro tiempo. cómo se Escribiste, jugaba en la transferencia, ¿no? Porque vos lo sentías igual, ¿no? O sea, no, claro. no sabías de qué se trataba hasta que no fuera otro tiempo y no Pero, apareciera ahí pero es eso que, como un hallazgo, claro, es de ahora esa condición. sí, No era un S2 divinatorio, ¿Eh? pero No. no era un S2 divinatorio. Pero Ricardo escribe muy bien la fuerza del superego. Si me permiten, voy a leer dos renglones. Elena es hija de padres muy locos, la madre con delirios propios de su esquizofrenia y un padre que, por lo que ella cuenta, al menos
tiene una actitud, al menos, tiene una actitud paranoide con ella. A tal punto era esto que, por el lado de la madre, siempre aparecía el miedo a que le fuera a pasar algo malo a su hija, producto de sus ideas delirantes, por lo que se iba a hacer mandatos en el pequeño pueblo del interior en que vivía, la dejaba horas encerrada solo en su casa. Y ahora, y su padre estaba siempre controlando y persiguiéndola por lo que ella pensaba y por sus actos. Quiere decir, la madre la trancaba en casa, pero para el padre no adiantaba nada porque él controlaba sus pensamientos. Así que estaba trancada con el padre. Mm. Es fuertísimo, muy, muy fuerte. Sí. Así como decimos que el super yo actúa como un amo absoluto, Mm, marcando al otro, diciéndole al otro lo que esencialmente es. El padre actuaba como si fuera el gran otro primario. mm, O Claro, sea, era el padre el que Claro. permanentemente le decía y paranoicamente siempre estaba mirando dónde iba. Por ejemplo, eso le pasaba a ella cuando vivía en el pequeño pueblo. Después se muda a la capital de lo que es el departamento o el estado, como lo quieran conocer, o la provincia, depende cómo se dividan los países de ustedes. Y él, sin decirle nada, iba al barrio donde vivía y hablaba con la gente, si la conocía, si sabía lo que hacía. Y cuando ella se viene a estudiar a la facultad a Montevideo, el padre, no permanente, pero se venía a Montevideo, pero más que a encontrarse con la hija de otro tipo, de otra manera, venía a inspeccionar y a controlar lo que estaba haciendo la hija. claro. Era muy fuerte esto, muy fuerte. Era una locura puesta en acto. El padre estaba loco, la madre casi no jugaba, se quedaba con sus pensamientos allá en el pequeño pueblo y de manera tratando de zafar de este padre. Así que no era solamente lo que el padre le había metido en la cabeza, sino que el padre estaba rondando además de meterle eso en la cabeza. Por eso Seguía era una sosteniendo, situación muy difícil. ¿Cómo? que seguía sosteniendo eso. Seguía sosteniendo eso. sí. Y una vez, no está ahí en la situación, pero ahora me acordé, en determinado momento, cuando ella ya estaba en un momento muy difícil porque no podía salir mucho del lugar donde estaba viviendo, Montevideo, no iba a la facultad, todo eso, el padre me pide para hablar con él. Y a mí en ese momento me pareció que el único elemento, el único lugar donde Elena tenía la posibilidad de hablar y era suyo, sin la intromisión del padre, era el análisis. Y le dije que no. No. Otras veces, de acuerdo a la situación, puede ser conveniente llamar, Mm. pasar, hablar, Depende. pero Sí, en este caso él se iba a meter también dentro Claro. del análisis. sí, a mí me parece súper interesante esa respuesta, Ricardo, por al menos dos cosas, capaz que más, ¿no? Primero, por el lugar donde Elena podía ir a hablar y también como marca de que justamente la voz del padre no puede estar en todos lados, ¿no? Estaba en el barrio donde vivían antes, en Montevideo, dos por tres rondando, adentro de su cabeza, intentando controlar sus pensamientos. Ya, Bueno, hay lugares donde esa voz no puede llegar, no puede acceder. Y ahí también me parece que podría ser
una lectura de ese no, Mm. porque no puede estar en todos lados, eso es muy loco. Mm. Sí, le faltó ir a la facultad nomás, y no sabemos si no fue. Sí, Hola, Claro, hola. ahí de nuevo, ley, ¿no? sí. De nuevo, ley, Sí. castración. Eh, Digo que le faltó ir a la facultad, no sabemos si fue o no el hombre a averiguar. Digo, porque es el único lugar que le faltaba, el análisis y la facultad. Pero Camila, me parece interesante eso que decís, porque eso de no puede estar en todos lados es la operación que puede hacer, la operación de castración que puede hacer Elena para que haya otra posibilidad, ¿no? Que pueda, para que eso que gozaba, ya no como el padre, sino su goce, a través de la castración pueda, eh, bueno, tener que ver con el deseo. O sea, no, entiendo que no es uno u otro, que es eso con la posibilidad de la castración. Como que no solamente le está diciendo al padre que no puede, ¿no? Sino que a ella le está diciendo que no puede estar en todos lados, ahí, ¿no? También. O sea, está habilitando otro lugar, otro espacio posible. Claro, en eso tan Hablando de lo mezclado con el padre. de la estructura, ¿no? En su estructura, en su psiquismo, más allá del espacio del análisis que obviamente también tiene que ver con todo eso. Acotar el goce para que pueda encontrarse con su deseo. Sí, y justo en el tiempo, capaz que nada que ver, esto ya voy pensándolo con ustedes, ¿no? Pero en el tiempo que decís, Ricardo, que solicita ese encuentro cuando ella estaba como muy mal y no podía muchas cosas, me pregunto, ¿a qué iba a venir? ¿A seguir degradando a su hija? ¿A nombrar todas las cosas que no puede? Bueno, no sé. Si es para eso, mejor no venir. Y que no venga. Sí, Ya habla ella de todo eso. y sí. A mí me parece interesante en eso del padre, que está bien, el padre encarna esto de la denigración, pero me parece que el movimiento analítico más importante es que Elena eh, se apropie de que es ella, ya no importa, está bueno esto de que el padre no haya ido por, me parece que tiene que ver también, pero el movimiento más importante del caso en ese sentido es que Elena misma es la que está gozando, denigrándose. Mm. Ya no es si el padre viene a hablar al análisis o Sí, no, o si tiene lugar o no. El lugar está en ella. es la Y a partir identificación. de que es nombrado este goce, Mm. y, porque la Eh, castración no es que el padre no venga a hablar al análisis. Esa operación no, solo puede hacer la Elena, la de castrar al Seguro, padre. pero La- quizás claro. si Ana, quizás si lo decimos de otra manera puede quedar más claro. No es que ella está gozando, ella se goza con eso, se goza, Mm. no Claro, está claro, gozando, ella se se hace, goza con claro, eso. Ese claro, punto, está bien, el azarse entiendo, de la sí. pulsión, el azarse de la pulsión, la vuelta de la pulsión, donde no tiene que ver ya con la persona del padre, capaz que la persona del padre ahí iba a hablar y ya no era ese mismo padre, incluso no sabemos, no tenemos idea. La cuestión es el padre que está en ella, ya no importa el padre, la persona del padre, o lo que Pobre, haga. pobre.
que eso también pasa, a veces pasa, este, estaba pensando en algún caso no para traer el caso, ni viñeta ni nada, pero en algún caso eh, sujetos adolescentes que están como muy aferrados, muy enganchados a esa cuestión superyoica, a eso de lo que gozan incestuosamente, y quizás esa madre o ese padre fue transitando un proceso de análisis. Cuando nació ese hijo, esa hija estaba en un tiempo de su vida y en ese momento de su hijo o hija adolescente ya es otra persona también. Y sin embargo, ese adolescente está reclamando algo que tiene que ver con otro tiempo, es como de otra escena, ¿no? Es otra escena que es lo que está primando y lo siente como que viene del otro. Ahí está el éxtimo también, ¿no? Y bueno, y quizás cuando se logra ubicar el tiempo del propio sujeto, ahí entonces se puede abrir otra posibilidad, lo cual tampoco es fácil. Eso está muy bueno que traes, Luisa, porque en el caso, la otra escena es fundamental para que cuando ella puede decir, cuando era chica, el padre, cuando ella hacía los deberes, no lo leíste, pero ella decía que No le cuando gusta. el padre, ella hacía los deberes, le decía, él se mostraba siempre como mejor, que ella no podía. Cuando Mm, aparece eso de la otra escena, es cuando puede empezarse a producir este, quizás el S2 para que el analista haga el corte ahí. Está bueno. De cualquier manera, mm, nosotros siempre trabajamos con lo que está en la estructura, en alguna parte claro. de la estructura, que es lo que aparece cuando funciona la transferencia. Y es Ujú, con eso. Después también están Mm, los seres próximos que lo podemos manejar en función de lo que queremos hacer con el análisis y lo que es mejor para el analizante. Pero ya una vez que es adulto y que viene, es con lo que está, es con lo que ya está en la estructura. El padre puede repetir muchas veces la misma acción, pero eso no mm, genera otras cosas, pero sí lo que aparece de ella. Entonces, poder localizar cuando una persona realiza actos, dice, sueña o aparece estos elementos que son un producto del goce del otro, y es ahí que nosotros tenemos que anudar. Tenemos que saber con qué estamos trabajando y hacia dónde llevamos, qué es lo que es necesario para la estructura, para que funcione esa estructura. Y eso es lo más rico, o sea, nosotros tenemos otro nivel conceptual porque tenemos articulada la topología de Lacan. Y la ujú, topología de Lacan nos ayuda a imaginarizar esto de otra manera. No son puras palabras, ujú, sino son elementos que nos dicen de distintas partes de la estructura de un sujeto. A veces nos damos cuenta que son y necesitamos otro tiempo para corroborarlo, y otras veces no nos damos cuenta, pero eso mm, está ahí. Todos parecen palabras, pero no es así. Son a veces significantes, a veces son signos, a veces son elementos básicos de la estructura del sujeto. Los actos, también los actos son muy diferentes. Por eso es rica la clínica lacaniana, porque no se trata, como decía Lacan, que por ahí no había análisis, de siempre estar dando sentido a lo que parece, sino de anudar la estructura. Y el anudamiento de la estructura es con distintos elementos, a veces con actos del analista, a veces con situaciones de corte o situaciones de intervención, que bueno, yo no sé qué le significó a ella que yo no recibiera al padre. Supongo que fue algo bueno, ella nunca lo habló,
pero no es lo mismo que lo hubiera recibido que no lo hubiera recibido. Y muchas veces los analistas realizamos un acto o una intervención aún a riesgo de no saber qué es lo que estamos tocando. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Del desafío que tenemos. Bueno, Beatriz, ¿qué te parece? Bueno, me parece que si alguien tiene algo para decir, que lo diga ahora o lo calle para siempre. No, Así que, podemos seguir hablando, pero digo, no, por hoy, digo, Bueno, bueno, dejamos entonces por 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 hoy. aquí. hoy. Y les agradezco muchísimo que todo lo que ustedes han planteado, bueno, ya hablé de los tres comentaristas, pero ustedes también, porque eso nos ayuda a seguir pensando. No sabemos todo, sabemos muy pocas cosas y siempre lo hacemos también hablándole a los otros. Por eso no hay Mm, una narlista, como decía Lacan, del sujeto en solitario. Está el hecho de que nos producimos a través de los otros. Y la ok. riqueza de un analista es tener un grupo de gente como ustedes. De acuerdo. Gracias. Y es la manera que tenemos también de aprender, Sin una, duda. una forma más. Bueno, yo también les agradezco absolutamente a todos, a los comentaristas y a Ricardo con este texto tan rico realmente que nos da para muchísimo. Y les quiero decir que Denise avisó que se iba porque antes y que les dejaba muchos saludos para ustedes y mucho agradecimiento. Bueno, así que yo Ah, también les hasta agradezco. pronto. Bueno, Gracias por Chao. nada. tchau, Chao, Bueno, gracias. besos. tchau. Obrigado para vocês todos. Foi Gloria muito Muchas bom. especial. gracias, muy buena. Foi Besito. muito bom. Buenas noches, Sí. gracias. Tchau.